Un abrazo gigante a todos y todas quienes pasan por estos lares. Este es el canal de Teo Cotidiana y esta es la sección de noticias. Acaba de salir una noticia de una investigación que desde hace un año se estaba haciendo en la denominación de las iglesias bautistas del sur. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasó con esa investigación. La investigación es sobre abuso sexual. Am, Antes de abordar el tema, vamos con la intro. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Suscríbanse, den like, compartan los videos que encuentren por este canal, que les sea útil. Lleven esto a donde sea que se pueda llevar con sus familiares y amigos de las iglesias y líderes religiosos y pastores y sacerdotes. Sería genial poder saber que esto va creciendo poco a poco y esto no crece sin vos. Si vos no me ayudas suscribiéndote, dando like, comentando acerca de lo que les ha parecido los videos y compartiendo con sus comunidades a lo que sea que les parezca útil. Gracias por hacerlo. Este artículo se llama Los bautistas del sur se negaron a actuar sobre el abuso a pesar de la lista secreta de pastores. Hace unos años atrás se vinieron haciendo unas denuncias al respecto de abuso sexual en diferentes realidades, en diferentes escenarios de las iglesias bautistas del sur. Las iglesias bautistas del sur son iglesias independientes, pero que funcionan como una red de cooperación. Y esa red de cooperación tiene una junta directiva que las une. Las une doctrinalmente, las une en términos de la misión, de hacia dónde van como organización, las une en términos administrativos y aunque las iglesias son independientes, tienen este esquema donde hay una cooperación unida. Este artículo es de Christianity Today, Cristianismo Hoy, mejor. Hace unos años se venían dando esas denuncias de parte de diferentes personas y sistemáticamente se estaban ocultando las denuncias, las personas, los abusadores, las realidades de abuso sexual. Y en este informe, que salió el domingo pasado, si no estoy mal, plantean cómo fue la sistematización de ocultar el abuso y los por qué lo hicieron. Este artículo surge como un trabajo periodístico al respecto de qué dice en términos generales el informe y quiero que lo miremos juntos, juntas. Es un artículo en inglés y está traducido por el Chrome. Hay cosas que son muy bien hechas en la traducción, hay otras que hay que ponerles cuidado, pero quiero pues que lo miremos en español. No encontré una versión en español de este artículo en especial, entonces lo que hice fue traducirlo con el Chrome. Los bautistas del sur se negaron a actuar sobre el abuso a pesar de la lista secreta de pastores. Investigación. El personal del Comité Ejecutivo de la SBC, por las siglas en inglés, vio los gritos de ayuda de los defensores como una distracción del evangelismo y una responsabilidad legal, obstruyendo sus informes y resistiendo los llamados a la reforma. Todas las denuncias que se estaban haciendo, había un movimiento pidiendo que la iglesia, que la unión se pronunciara al respecto
y que hubiese una reforma interna al respecto de los temas de abuso sexual, porque no sentían las víctimas de este abuso que hubiese un sistema que permitiera a las víctimas ser visibles y poder denunciar lo que estaba ocurriendo. El comité ejecutivo se negó a la reforma, se negó a pronunciarse al respecto más de lo que entendieran, quisieran necesario, y obstruyeron información al respecto de esos temas para no hablar muy duro, para que no se interrumpiera la misión evangelizadora de la denominación. Para ellos, en sus mentes, hablar sobre el abuso sexual que estaba ocurriendo dentro del establecimiento de la Iglesia Bautista del Sur interrumpía la dinámica evangelizadora. Una fotico en una de las iglesias, armados con una lista secreta de más de 700 pastores abusivos. Los líderes bautistas del sur optaron por proteger la denominación de juicios en lugar de proteger a las personas en sus iglesias de más abusos. Aquí de entrada creo que es bien importante esa frase, se plantea el problema de fondo. La denominación está por encima de la persona. La estructura, la forma en que está organizado el movimiento y su misión, su doctrina, su forma de entender el mundo, ¿no? Básicamente todos se están perdiendo y hay que llevarlos al cielo, prevalece por encima de el cuidado de las personas, las denuncias de abuso de las personas, el hecho de que hay gente que está sufriendo el abuso del liderazgo, es decir, los referentes de pastorado, quienes deberían representar cuidado y amor fraternal, representaron, y en algunos casos todavía representan, una realidad abusiva, una realidad ilegal, ¿no?, de abuso sexual. Los sobrevivientes, los defensores y algunos bautistas del sur pasaron más de 15 años pidiendo formas de evitar que los depredadores sexuales se muevan silenciosamente de un rebaño a otro. Es decir, estas personas que cometían el abuso, cuando se visibilizaba ese abuso, cuando se denunciaba ese abuso, pasaban de pastorear una iglesia a pastorear otra iglesia para silenciar lo que había pasado, sin denuncia, sin implicaciones, sin consecuencias, dejando víctimas en esta primera iglesia y llevando a que en esa nueva iglesia hubiese nuevas víctimas porque eran depredadores sexuales. Abusaban sistemáticamente en este lugar y en aquel nuevo a donde iban, y en el nuevo donde se iban después de estar en estas dos primeras congregaciones donde abusaban. Los hombres que controlaban el comité ejecutivo que dirige las operaciones diarias de la Convención Bautista del Sur conocían el alcance del problema, pero trabajando en estrecha colaboración con sus abogados, difamaron a las personas que querían hacer algo sobre el abuso y rechazaron repetidamente las súplicas de ayuda y reforma. Es decir, no solamente ocultaron el hecho de que habían pastores abusando sexualmente a mujeres y a niños y niñas y adolescentes, sino que hablaron en contra de las víctimas,
revictimizaron a quienes habían sufrido el abuso, las señalaron y se negaron a actuar dentro de la denominación, se negaron a hacer ajustes, reformas que permitiera que las víctimas denunciaran, fueran resarcidas y los victimarios fuesen señalados, acusados, ajusticiados por la ley. Detrás de la cortina los abogados aconsejaban no decir debajo de la mesa, ¿no? Tras bambalinas, los abogados aconsejaban no decir nada ni hacer nada, incluso cuando las personas que llamaban identificaban a los depredadores que todavía estaban en los púlpitos de la SBC, de las iglesias bautistas del sur, según un informe de investigación de un tercero publicado el domingo. Estos abusadores seguían hablando en el púlpito, seguían predicando, seguían anunciando la palabra de Dios. Son depredadores, son abusadores y entre abusar y predicar se pasaban la vida. Entre abusar y montarse al púlpito a hablar la palabra de Dios, entre comillas. Y es bien interesante que esta denominación es una denominación profundamente conservadora, profundamente reacia al hecho de que haya voz dentro de la iglesia local de la mujer, profundamente montada en la idea de que nadie predica el evangelio como ellos lo hacen, de que los demás cristianismos y las demás doctrinas son erróneas si no acuerdan con la forma en que ellos entienden la doctrina y entienden el cristianismo. Son una denominación que busca colonizar los demás cristianismos con su forma de entender la vida, con su forma de entender el mundo, con su manera de interpretar la Biblia. La investigación centra la responsabilidad en los miembros del personal del comité ejecutivo y sus abogados y dice que los cientos de fideicomisarios electos del comité ejecutivo se mantuvieron en gran parte en la oscuridad. El asesor ocultos, ¿no? El asesor general del comité ejecutivo, Boto, de apellido Boto, no sé cómo se dice el nombre, y el abogado de toda la vida, Jim Gunther, aconsejaron a los últimos 3 presidentes del comité ejecutivo, Ronnie Floyd, Frank Page, Morris Chapman, que tomar medidas contra el abuso representaría un riesgo para la responsabilidad y la política de las iglesias bautistas del sur, lo que llevaría a los presidentes a cuestionar las reformas propuestas sobre abuso. A medida que surgieron nuevos llamados a la acción con los movimientos Church 2 y SBC 2, Boto se refirió a la defensa de los sobrevivientes, es la palabra que usan de una forma políticamente correcta para nombrar a las víctimas de abuso como un plan satánico para distraernos por completo del evangelismo. Es decir, empiezan a denunciar las víctimas frente al comité ejecutivo, que es quien de alguna manera administra, direcciona esta unión de iglesias denominadas Iglesias Bautistas del Sur. Los abogados de este comité, de estas iglesias, las Bautistas del Sur, le dicen a los presidentes que no es bueno hablar, pronunciarse, ni hacer algo al respecto de esas realidades de abuso, de esas realidades de depredadores sexuales que están abusando de miembros
de la iglesia. Y entonces los presidentes del comité ejecutivo deciden, por un lado, no decir nada en favor de las víctimas, por otro, ocultar quiénes son quienes están abusando, moverlos de un lado a otro sin hablar de lo que están haciendo, ocultar el hecho de que lo están haciendo, pero además satanizar a las víctimas. Lo que las víctimas están haciendo, lo que las víctimas están denunciando, lo que las víctimas están sacando a la luz, es un plan de Satanás para distraer la obra evangelizadora. No podemos pretender ser portadores del mensaje de la esperanza cuando nuestro sistema denominacional está apoyando a los opresores y está revictimizando y satanizando a los oprimidos. No podemos pretender ser portadores del mensaje de Jesús si nos ponemos en contra de a quienes Jesús se acercó, dignificó, levantó, y nos ponemos a favor de esos a quienes Jesús confrontó y señaló. Los sobrevivientes, las víctimas, a su vez, describieron los efectos desgarradores no solo de su abuso, sino también de las respuestas obstruccionistas e insultantes de los líderes del comité ejecutivo durante más de 15 años. Krista Brown, una defensora desde hace mucho tiempo que experimentó abuso por parte de su pastor a los 16 años. Tenía 16 años, era una adolescente, una niña todavía, y su pastor de la iglesia que pertenece a esa unión de iglesias bautistas del sur abusó de ella. Dijo que sus innumerables encuentros con líderes bautistas que la rechazaron y no creyeron en ella dejaron un legado de odio y le comunicaron que era una criatura sin ningún valor. No importas. Eso fue lo que ella sintió cuando ya sacar a la luz el abuso es un proceso emocional gigante y lo saca a la luz y o no le creen o la señalan o la juzgan o le dicen a ella que ella es la culpable. Estoy nombrando realidades de muchas mujeres que son abusadas dentro de las iglesias, que cuando lo sacan a la luz, las señalan, les dicen que ellas son las culpables, ellas son quienes incitaron, entre comillas. Entonces, la consecuencia es entenderse sin valor. Y eso choca con el mensaje del Evangelio. Porque una y otra vez tras las páginas del Evangelio vamos a encontrar que Jesús dignifica a las personas. Jesús hace que las personas entiendan su valor. Todo lo que las aleja de la sociedad, en Jesús es borrado. Enfermedades, pecados. Y eso hace que las personas puedan volver a la comunidad a cumplir sus funciones sociales. Y aquí la iglesia, que dice ser la más correcta, la que interpreta mejor, la que sí sabe cómo se vive y se entiende la Biblia, le está diciendo a las personas que sufrieron abuso sexual: vos no valés, tu voz no vale, lo que tenés por decir es nada.
Como resultado, dijo, en lugar de que su fe le brinde consuelo, su fe sea conectado neurológicamente con una pesadilla. Ella se refirió a ello como asesinato del alma. Me mataron el alma, mi alma se muere, porque donde estoy buscando apoyo, fuerza, dignidad, donde estoy denunciando la opresión, donde estoy denunciando el abuso, lo que hacen es restarle valor a mi ser, a mi duelo, a mi dolor, a lo que he tenido que vivir porque uno de sus pastores abusó de mí. Otra víctima, Tibi Vázquez, fue agredida sexualmente repetidamente por un pastor de la SBC a partir de los 14 años. Cuando una agresión la llevó a quedar en embarazo, la obligaron a disculparse frente a la iglesia, pero se le prohibió mencionar al padre. El pastor pasó a servir en otra iglesia bautista del sur. Lo que les decía ahorita, lo sacan de esta iglesia donde abusó, pero lo llevan a otra iglesia. Y cuando Vázquez se acercó al comité ejecutivo, sus súplicas fueron ignoradas y evadidas durante años hasta una investigación de Houston Chronicle hace 3 años. Duro. Me mueve. No es justo, por un lado, que la iglesia que debe abrazar con amor, lo que haga es abusar y además validar el abuso. Tampoco es justo que la denominación eclesial, que escribe libros condenando a miles de personas por sus pecados, entre comillas, peque de una forma tan grande, tan sistemática, tan arraigada, una denominación que dice sistemáticamente que los demás no conocen a Dios. Ellos sí. Los demás son herejes. Ellos son la verdad. Los demás están mal. Ellos son los que están bien. Salgan con alrededor de 700 casos ocultados de abuso sexual. Ocultados por el comité ejecutivo. Sistemáticamente ocultados. Y que revictimicen a quienes sufrieron el abuso. Que señalen, evadan, que maltraten a quienes sufrieron el abuso. Salir en embarazo a pedir perdón luego de que el pastor de esa iglesia es quien debería pedir perdón y sufrir las consecuencias legales de haber abusado a una niña de 14 años. Mientras tanto, durante los últimos 20 años, una serie de presidentes de la SBC no respondieron adecuadamente al abuso en sus propias iglesias y seminarios. En varios casos, los líderes se pusieron del lado de personas e iglesias que habían sido acusadas de manera creíble de abuso o encubrimiento. Un expresidente, el pastor Johnny Hunt, agredió sexualmente a la esposa de otro pastor en 2010, según descubrieron los investigadores. Es decir, esta investigación sacó la podredumbre. Y ustedes buscan esos nombres en Google de estos pastores. Son escritores de libros y son conferencistas y son gente que se monta en un púlpito y en otro púlpito y son invitados especiales a eventos eclesiales gigantes en todos los países, admirados, intocables, incuestionables, abusadores. En la reunión anual de Anaheim, California, el próximo mes, un año después de votar para iniciar la investigación, miles de bautistas del sur decidirán si están listos para hacer los cambios dramáticos y costosos que recomienda el informe por el bien de los sobrevivientes, de las víctimas y la seguridad de la iglesia.
En medio de mi dolor, ira y desilusión por el grave pecado y los fracasos que este informe pone al descubierto, creo sinceramente que los bautistas del sur deben tomar la decisión de cambiar nuestra cultura e implementar reformas que se necesitan desesperadamente, dijo el presidente de la SBC, Ed Litton. El tiempo es ahora. Tenemos mucho que lamentar, pero el dolor genuino requiere una respuesta piadosa. Menos mal. Hay algo de luz en medio de el abuso y el ocultamiento sistemático del abuso dentro de una denominación tan nombrada. Los pastores famosos del calvinismo que leemos en América Latina son de esa denominación. Varios de ellos están implicados en ese ocultamiento de abusadores. Guidepost Solutions, la firma de investigación de terceros, quiere que la denominación de 13.7 millones de miembros cree una base de datos en línea de abusadores, ofrezca compensación a los sobrevivientes, a las víctimas, limite drásticamente los acuerdos de confidencialidad y establezca una nueva entidad dedicada a responder al abuso. Las directivas en el informe de 288 páginas sonarán familiares, a las víctimas les va a sonar familiar esto que está pidiendo el ente investigador, quienes han estado pidiendo esas medidas todo el tiempo. El ente investigador está pidiendo unas medidas que las víctimas vienen pidiendo hace más de 15 años. ¿Cuántos niños y feligreses podrían haberse librado de un daño terrible si el comité ejecutivo hubiera tomado medidas en 2006, cuando les escribí por primera vez instándolos a tomar medidas específicas y concretas? ¿Y cuántos sobrevivientes, víctimas, podrían haberse ahorrado el infierno retraumatizante de tratar de denunciar el abuso sexual del clero en un sistema que constantemente les da la espalda? Preguntó Brown en una carta de 2021. La resistencia de larga data del Comité Ejecutivo de la SBC a las reformas de abuso ahora ha producido una cosecha completamente nueva de víctimas de abuso sexual por parte del clero, de los pastores y de sobrevivientes traumatizados, víctimas traumatizadas nuevamente en su esfuerzo de denunciar. Es un sistema de abusos que genera nuevas realidades de abuso, que genera nuevas víctimas del abuso y nuevas realidades de dolor, de heridas, de traumas. Mientras anticipaban la publicación del informe, el actual presidente interino del Comité Ejecutivo, Willie McLaurin, y el presidente del Comité Ejecutivo, Ronald Slade, citaron a Eclesiastés: Dios traerá todo acto a juicio, incluso todo lo oculto, sea bueno o sea malo. La espiritualización de la realidad, usar la Biblia como un escudo a lo que está ocurriendo, parecer piadosos, porque no lo son. Si estoy ocultando sistemáticamente alrededor de 700 abusos, no es piadoso, no es una persona piadosa, no es un pastor piadoso, no es alguien que represente los valores del Evangelio, no son personas con las que podamos reconocer existir dentro del proyecto del reino de Dios. No son personas en quienes podamos reconocer el discurso de defensa, de dignidad, de sanación del Evangelio. Citar
textos como un escudo casi que medieval, ¿no? Casi que una idea medieval. Si Dios está con nosotros no nos va a pasar nada. Ya les está pasando. Ya hay algo que está ocurriendo. Las víctimas están saliendo a la luz. Hay denuncias. Hay pruebas. Dios está sacando a la luz, por medio de la insistencia de las víctimas, el hecho de que hay un sistema que está podrido, un sistema que está lejos de representar los valores del Evangelio, dentro de una denominación cristiana que es nombrada por mostrarse como la más santa, la más pura, la más limpia, la que sí sabe, la que sí es. Los líderes actuales instaron a los bautistas del sur a ser receptivos a las malas noticias. Este es un tiempo y una temporada para buscar nuestras deficiencias, un tiempo para abrazar los hallazgos del informe, escribieron la semana pasada, un tiempo para reconstruir la confianza de los bautistas del sur y un tiempo para sanar al enfrentar los desafíos requeridos con los cambios necesarios esperados. Es un discurso que pareciera esperanzador, pero me deja el mal sabor de que se sigue hablando en torno al bienestar de la denominación y se sigue dejando por fuera el bienestar de las víctimas. Es decir, el bienestar de las víctimas viene a ser un eslabón para que haya bienestar denominacional. Y no creo que deba ser el foco. Creo que el foco debe ser las víctimas, la gente, el bienestar de las personas. No sanarlas para que haya de nuevo confianza en nosotros. Sanarlas porque las dañamos. Sanarlas porque las abandonamos. Sanarlas porque somos culpables del dolor que hay en ellas. Sanarlas porque somos iglesia y nuestro lugar en el mundo es ser extensión de la sanidad de Jesús. La investigación más grande en la historia de la SBC, Iglesias Bautistas del Sur. El informe representa un compromiso de $2 millones que involucra 330 entrevistas y 5 terabytes de documentos recopilados durante 8 meses. El comité ejecutivo también comprometió otros 2 millones para costos legales en torno a la investigación, lo que la convierte en una inversión total de $4 millones, financiada por iglesias y convenciones que dan al programa cooperativo. Tienen un programa de cooperación de finanzas, entonces ese programa genera los recursos y de ahí salieron los recursos para esta investigación. Y pareciera que, bueno, son muy bonitos, están ellos mismos costeando esta investigación, pero el costeo, decidir costear la investigación, no fue un asunto de vamos a defender las víctimas, fue un asunto de ya se mediatizó el mierdero, ya todo el mundo sabe, la prensa sabe, las víctimas están saliendo a la luz, ya no se puede ocultar. Entonces tuvieron que hacer algo para mitigar el hecho de que esto ya se salió de control, ya está a la luz pública. La defensora Rachel Denhollander, quien asesoró al grupo de trabajo de la SBC, que coordinó la investigación, tuiteó que el nivel de transparencia es incomparable. Es la investigación más grande de la historia de la Iglesia Bautista del Sur. Ya ha cambiado la composición del comité ejecutivo y está a punto de determinar la trayectoria de la denominación de 177 años. En eso sí estoy de acuerdo. Hay que
mirar hacia el frente, resarcir lo que ocurrió y darle un nuevo rumbo a la denominación, al discurso, a la iglesia. Creo que es un proceso difícil, va a ser difícil, pero ojalá hacia donde vaya esta denominación en especial y las demás denominaciones, porque esto es algo que está ocurriendo una y otra vez en diferentes lugares. Aquí hablamos sobre Hillsong y los escándalos y todo lo que salió a la luz. Ojalá estas iglesias reorganicen hacia dónde van las prioridades, pero mientras la denominación sea más importante que las personas, no va a llegar a un buen final, nunca. Y no van a representar los valores del reino de Jesús, nunca. Porque el reino de Jesús sana a las víctimas, acompaña en sus dolores, abraza, las dignifica y confronta al opresor. No señala a las víctimas y las enjuicia y las sataniza y las revictimiza y abraza y oculta y está de amigo de los opresores, no. El discurso del Evangelio es determinante contra los opresores. Si alguien hace algo de eso malo contra uno de estos pequeños, es mejor que se amarre una soga al cuello. La investigación de Guidepost incluyó comunicaciones legales privilegiadas sobre abusos durante los últimos 20 años. Una disposición que llevó al presidente del comité ejecutivo, Ronnie Floyd, a renunciar en octubre y al bufete de abogados de Gunther, Jordan y Price a retirar sus servicios después de 60 años. Según el informe, el bufete de abogados aconsejó activamente que el comité ejecutivo no asumiera la responsabilidad por el abuso. Gunther trabajó junto a Boto, un abogado que estuvo involucrado en el comité ejecutivo desde la década de 1990 hasta 2019 y se desempeñó como fideicomisario, vicepresidente, consejero general y presidente interino. Fue aliado de Paige Patterson durante el resurgimiento conservador. El año pasado a Boto se le prohibió ocupar cualquier cargo en entidades bautistas del sur como resultado de un acuerdo legal que involucró movimientos financieros después de que Patterson fuera despedido de un seminario de la SBC por mal manejo de una acusación de violación. Este señor Patterson es el referente, junto con otro, de una reunión en la que se sentaron a pensar cómo las iglesias evangélicas en Estados Unidos iban a volver a sus raíces conservadoras. Y esa reunión es legendaria. Se compara entre las iglesias bautistas del sur con las 95 tesis clavadas en la puerta de la iglesia por Lutero o la sensación, el descubrir, el despertar legendario de Wesley. Esas comparaciones no las hago yo. Esas comparaciones las hace otro autor que escribe sobre este tema, que fue uno de quienes pidieron esta investigación años atrás y que hoy no hace parte de la SBC. Por todo lo que comenzó a ocurrir, se fue de la denominación. El asunto es que esas dos personas legendarias que
hacen este acuerdo, que hacen este plan de cómo la iglesia va a volver a sus raíces conservadoras, hoy están destituidas y denunciadas. Uno, por no actuar de una forma ideal frente a denuncias de violación en el seminario. Y otro, por abusar sexualmente de jóvenes, de muchachos. Si un hombre, pastor de una iglesia conservadora, que recrimina, señala y juzga a los gays abusando de niños, de muchachos. Boto y Gunther convirtieron cada discusión sobre abuso en una discusión sobre la protección del comité ejecutivo, de la responsabilidad legal, haciendo de eso la máxima prioridad según el informe. No importa la gente va. Que vivan el dolor, que sufran el dolor, no nos interesan. Lo que nos interesa es el bienestar de la denominación, el bienestar del comité ejecutivo, el bienestar de la estructura que hemos armado, el bienestar de los relatos legendarios que hemos anunciado y enseñado. Cuenta este otro autor que ese acuerdo legendario se enseña en las universidades. El acuerdo legendario entre un rector del seminario que oculta las realidades de violación en contra de sus estudiantes y de otro pastor que abusa sexualmente de niños. Cuando se presentaron denuncias de abuso ante el comité ejecutivo, incluidas las alegaciones de que los delincuentes sexuales condenados todavía estaban en el ministerio, los líderes del comité ejecutivo generalmente no discutieron esta información fuera de su círculo íntimo. A menudo no respondieron al sobreviviente, a la víctima, y no tomaron ninguna medida para abordar estos alegatos para prevenir el abuso continuo o tal abuso en el futuro, dice el informe. Casi siempre el enfoque interno fue proteger a la Asociación de Iglesias Bautistas del Sur de la responsabilidad legal y no cuidar a las víctimas o crear un plan para prevenir el abuso sexual dentro de las iglesias de la SBC. La Convención Bautista del Sur dice con orgullo que es un grupo de iglesias autónomas. Se unen para el trabajo misionero, el compañerismo y la capacitación, pero la convención no tiene jerarquía. No ordena ni nombra pastores, no tiene autoridad sobre las 47,000 iglesias que han optado por firmar sus declaraciones de fe y dar su programa cooperativo. Esa falta de supervisión significa que cuando algo sale mal en una iglesia o entidad de la SBC, el comité ejecutivo puede alegar que no tiene la culpa. Las iglesias son independientes. El asesor legal argumentó que mientras más líderes denominacionales dirigieran a las iglesias para que se ocuparan del abuso, más responsabilidad asumirían por los errores y el mal manejo. Es decir, la estructura busca tener menos responsabilidad para que luego no vengan problemas legales. La estructura busca que haya independencia para que cuando hayan errores, esos errores no vengan al comité, sino que el comité se pueda lavar las manos y decir eso es error de la iglesia. Lo cierto es que si seguimos lo que nos enseña el Evangelio, es importante denunciar las injusticias. Parte de las injusticias es que pastores abusen de mujeres, de niñas, de niños dentro de las congregaciones. Independiente de las implicaciones legales, el lugar de quienes representan la estructura de la iglesia es denunciar.
es actuar, es ocurrir como ocurriría Jesús, en defensa de la dignidad. En el 2020, según el informe, Patterson vio la capacitación para la prevención del abuso como una forma de defenderse de las demandas. Le dijo a un pastor que las iglesias podrían documentar algún esfuerzo para educar a los que trabajaban entre niños sobre cómo observar y responder a los peligros. No haría que los litigios en su contra siguieran adelante. De nuevo, acciones no en favor de las personas, sino en favor de que si en algún momento salen a la luz las realidades, poder blindar la denominación, poder blindar la estructura. Pensamientos malvados, pensamientos de mal, y un mal sistematizado, y un mal estructurado, un mal que vive en la forma en que estos líderes determinan cómo debe hacerse a lo que sea que se haga dentro de la asociación en favor de la denominación, en favor de nosotros como comité que dirige la denominación, en favor de los pastores de la denominación, así sean abusadores. Como presidente de los seminarios del suroeste y el sudeste, Patterson aconsejó a dos mujeres que compartían denuncias de violación que no las denunciaran. Fue despedido del Seminario Teológico Bautista en 2018 por su respuesta y ha sido demandado. Junto con el seminario, lo demandaron a él y demandaron al seminario por las estudiantes. El asociado de Patterson, Paul Pressler, abogado y líder durante el resurgimiento conservador, este acuerdo legendario del siglo XX, en el que se reunieron para determinar el camino para que las iglesias volvieran a sus raíces conservadoras, es decir, volvieran a representar el deber ser de la iglesia. También enfrenta litigios por afirmaciones de que usó su poder para abusar de niños. Estas personas que se reunieron para volver a las raíces conservadoras, que son leyenda en medio de las iglesias bautistas del sur y sus seminarios y sus académicos y sus pastores. Uno le dice a las alumnas del seminario que no denuncien la violación, y dos, es violador de niños, un pederasta. Ni Patterson ni Pressler, ex vicepresidente ejecutivo de la SBC y ex miembro del comité ejecutivo, aceptaron ser entrevistados para la investigación, aunque los abogados de Patterson presentaron un documento de 2 páginas. Patterson y el expresidente de la SBC, Jerry Vines, han sido objeto de escrutinio por su anterior apoyo a Darrell Gilliard, un pastor con una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada que se remontan a los años 90. El informe cita que un miembro del comité ejecutivo, que en un correo electrónico dijo que 44 mujeres se acercaron a 2 líderes de la SBC sobre Gilliard, y en casi todos los casos, según los informes, se avergonzaron por ello y se fueron sintiendo que no les creían a las mujeres, a las denunciantes. Según todos los relatos publicados, parece que Gilliard se mudó de iglesia en iglesia y dejó vidas arruinadas a su paso. Abusa en esta iglesia, denuncian, se va de esta iglesia a esta otra, abusa, denuncian, se va de esta iglesia a esta iglesia, abusa, porque es un acto sistemático, es un acto que mientras no se haga algo para detenerlo, no se va a detener. Y son pastores, son líderes religiosos
quienes están abusando. Los abogados del comité ejecutivo discutieron la idea de una base de datos de abusadores ya en 2004 en respuesta a Brown. El tema volvió a surgir en 2007 después de una moción en la reunión anual. El personal del comité ejecutivo no avanzó con la idea en ese momento. Gunther, o como se diga ese apellido, escribió en un correo que le preocupaba que hubiese un deber de advertir a un tribunal que podría pensarse que la SBC, que la Iglesia Bautista del Sur, debía hacer legalmente. Es decir, no hicieron la base de datos porque pensaron que deberían denunciar legalmente esta base de datos, presentar ante un tribunal, a advertir a un tribunal sobre esta base de datos y sobre los abusadores. Entonces, para no sacarlos a la luz, prefirieron no hacer la base de datos. Y sin embargo, con la ayuda del portavoz del vicepresidente Roger Singh Oldham y un miembro anónimo del personal del comité ejecutivo, mantuvieron una lista en anonimato. Una lista que no salió a la luz, una lista que fue solo para ellos, para el comité ejecutivo. Es decir, sabían quiénes eran los abusadores, sabían cuáles eran los casos, sabían quiénes eran los denunciantes, hicieron una base de datos, pero lo ocultaron. A pedido de voto, según el informe, el miembro del personal recopiló recortes de noticias y rastreó a los pastores abusivos en una tabla con nombre, año, estado y denominación. La primera versión de 2017 incluía a 66 personas detenidas o demandadas por abuso. Para el 2022 la lista creció para incluir 703 y se cree que 409 pertenecen a las iglesias afiliadas a la SBC. Es decir, este comité ejecutivo tenía un archivo, una base de datos de pastores de adentro y de afuera de la denominación que habían abusado, que habían sido señalados de ser abusadores, pero no hicieron nada para resarcir a las víctimas, no hicieron nada para prevenir nuevas víctimas y lo mantuvieron en silencio, lo mantuvieron oculto. Una serie decisiva del Houston Chronicle de 2019 que generó una nueva atención en torno a las respuestas y la prevención del abuso descubrió a 380 pastores afiliados a la SBC acusados de abuso sexual. Sin embargo, incluso cuando la lista secreta de ministros abusadores creció, los líderes de la CE, del comité ejecutivo, centraron sus críticas en las víctimas y sus defensores. Se quejaron de que las víctimas no entendían la política de la SBC y querían denunciar a la denominación. Patterson llamó al grupo de defensa SNAP, Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abusados por Pastores, tan reprobable como los criminales sexuales. Un miembro del comité ejecutivo dijo que Brown, que dirigía StopBaptistPredators.org, paren depredadores sexuales bautistas.org, donde presentaba historias de víctimas y publicaba informes públicos sobre ministros abusivos, era una persona sin integridad. Denunciar es igual de grave que abusar, que violar. Eso es lo que dijeron miembros del comité ejecutivo de las iglesias bautistas del sur. Tan reprochable como violar es denunciar. Tan criminales como quienes cometen abuso sexual son quienes denuncian. Eso es lo que hay en la mentalidad de quienes dirigían esta denominación por años.
Y entonces lo que se hace es apuntar en contra de la integridad de quienes están denunciando, de las víctimas, de quienes están defendiendo las víctimas. Boto vio al diablo obrar en sus esfuerzos. En un correo electrónico obtenido por Guidepost escribió: todo esto debe ser visto por lo que es un esquema satánico para distraernos completamente del evangelismo. No es el evangelio, ni siquiera es parte del evangelio, es un juego de mala dirección. Sí, Krista Brown y Rachel Denhollander han sucumbido a una heurística de disponibilidad debido a sus victimizaciones. Han ido a la SBC buscando abuso sexual y claro, lo encontraron. Sus protestas ciertamente han causado una cascada de disposiciones, pero ellos no tienen la culpa, ellas no tienen la culpa. Este es el diablo teniendo éxito temporalmente. Ocultar la realidad tras la excusa espiritual de que es un plan satánico. Y sin duda, hay una realidad satánica. Pastores que abusan es una realidad satánica. Denominaciones que ocultan el abuso es una realidad satánica. Según un miembro anónimo del personal del comité ejecutivo, en casi todos los casos en el pasado, cuando las víctimas acudieron a quienes estaban en el poder en la SBC, fueron rechazadas, avergonzadas y vilipendiadas en el comité ejecutivo. Hemos heredado una cultura de rechazo a quienes cuestionan el poder y acusan a los líderes. Sin embargo, los líderes bautistas del sur no solo no creyeron e insultaron a las sobrevivientes, en algunos casos se aliaron con los perpetradores. Eso sí es una realidad satánica. Condenados y confesos, y los ayudaron personalmente. No podemos ocultar la realidad. Satán es en contravía a, contrario de. En términos del Evangelio, el Satán es contrario a Jesús, en contravía del proyecto del reino de Dios. Y si vamos a utilizar el concepto de lo satánico, esto va en contravía de Jesús, es contrario al proyecto del reino de Dios. Aliarse con el abusador, ocultar el abuso, rechazar, señalar, revictimizar a las víctimas, eso sí es una acción satánica. Por más renombre que tengan los pastores, por más libros que hayan escrito, por más seminarios que hayan estudiado y por más títulos que tengan colgados en la pared, por más que se levanten en los púlpitos a gritar que se van a ir al infierno por no ser, por no hacer, ellos son los referentes de Satanás. Ellos son quienes están actuando al contrario del proyecto del reino de Dios. La agresión de Hunt, la agresión sexual de Hunt, no había sido reportada previamente. La mujer y su esposo, un pastor de la SBC, se presentaron durante la investigación para compartir con Guidepost lo que sucedió. Hunt, ex pastor de la primera iglesia bautista Woodstock en Georgia, había sido vicepresidente de la Junta de Misiones Norteamericanas de la SBC antes de renunciar el 13 de mayo. El Seminario Teológico Bautista del Sureste tiene un puesto de presidente nombrado en su honor. Puestos rimbombantes, categorías rimbombantes, lugares de honor, personas que abusan, personas que hieren, personas que se valen del poder que les otorga sus títulos para arrebatar, para infiltrar, para tomar lo que no les pertenece.
Según el relato de la pareja, tienen 24 años menos que Hunt, quien se ofreció a ayudarlos con su ministerio. En un momento arregló un lugar para que la mujer se quedara durante una visita a Panamá, City Beach, donde Hunt estaba pasando un año sabático. Luego ingresó a la unidad de condominio donde la mujer estaba sola y la agredió sexualmente. Le bajó la ropa, la inmovilizó en el sofá, la tocó y la besó. Y uno busca el nombre de esta persona y sale todo lo grande como pastor y como predicador que es. Y por ahí abajo, entre los títulos de Google, aparece una negación. Yo no abusé a nadie. Después del incidente de julio del 2010, la pareja se reunió con Hunt en su iglesia. Él les advirtió que si decían algo, tendrían un impacto negativo en las más de 40,000 iglesias representadas por el Dr. Hunt, y los refirió al consejero Roy Blankenship de Hope Quest Ministry Group. Blankenship confirmó que algo sucedió entre la esposa y Hunt y les dijo a los investigadores que Hunt debió haber sido quien lo detuvo, pero se necesitan dos para bailar el tango. La culparon a ella del abuso de este genio, de este escritor, de este predicador gigante. En una entrevista con Guidepost, Hunt negó haber agredido a la mujer y dijo que ni siquiera entró a su condominio. Los investigadores de Guidepost encontraron 3 testigos adicionales para corroborar partes del relato de la mujer y su esposo. No encontraron creíbles las declaraciones de Hunt. Hunt se ha asociado anteriormente con el apologista Ravi Zacharias y fue un invitado especial en la gran inauguración del spa en 2009, donde Zacharias abusó de las masajistas. El año pasado, Hunt condenó el abuso de Zacharias, lo describió como pecado contra tantas mujeres inocentes. Esa es una característica bien interesante en estas denominaciones conservadoras. El pecado grave es el del otro. El pecado malo es el tuyo, no el propio. El propio es una tentación de Satanás, una distracción de Satanás. El pecado grave es la de las otras denominaciones. Los pentecostales, por ejemplo, que hablan en lenguas, hay que burlarse de eso. El pecado grave es la recolección de diezmos y ofrendas de las otras denominaciones. Los de nosotros no, los de nosotros son una distracción del diablo. Ocultamos abuso sexual, distracción del diablo. Abusamos en nuestra denominación, distracción del diablo. Favorecemos a quien abusa sexualmente, distracción del diablo. Vaya que alguna denominación diga algo que ellos no acuerden. Herejes, pecado grave, se van a ir para el infierno. Están arrastrando a sus feligreses al infierno con ellos. Ese es el discurso de esta denominación usualmente. En este fragmento se cuenta que los mensajeros o los consejeros que van como a las reuniones anuales en representación de las diferentes iglesias estaban a favor de las reformas que se estaban proponiendo. Y sin embargo, los abogados dijeron que era mejor no hacerlas para evitar asuntos legales, jurídicos. En 2018 también eligieron a un presidente que hizo de la respuesta al abuso una parte central de su agenda. Bajo la dirección de J.D. Greer, la SBC introdujo capacitación sobre prevención y respuesta al abuso. La iniciativa Caring Well y realizó conferencias para escuchar a los sobrevivientes, a las víctimas, expertos y pastores. Pero según el informe Guidepost,
Casi todos estos esfuerzos fueron recibidos con críticas y resistencias por parte de ciertos líderes del comité ejecutivo, quienes dijeron que priorizar el tema del abuso podría conducir a demandas. No se hable del abuso porque nos van a demandar. No importa la gente y sus realidades, importa la institución y la estructura. No importa resarcir a las víctimas, importa blindar la misión. A veces la división era clara desde el exterior. Greer, como presidente de SBC, hizo referencia al abuso 81 veces durante el discurso en la reunión anual, mientras que Floyd, como presidente del comité ejecutivo, no lo mencionó como una prioridad en su plan Visión 2025. Parece bonito que igual haya personas dispuestas a traer el tema sobre la mesa, a cambiar el panorama. Y como pasó con Jesús, que trajo temas de dignidad sobre la mesa, en una época donde la no dignidad era lo normal, reciben críticas y señalamientos y acusaciones. Detrás de escena o bajo la mesa o tras bambalinas, muestra el informe The Guidepost. El asesor legal del comité ejecutivo aconsejó a las personas que restaran importancia al problema. Presionaron a la Comisión de Ética y Libertad Religiosa para que no se refiriera al abuso sexual de la SBC como una crisis y evitar el lenguaje incendiario, como decir que la denominación había fallado a los sobrevivientes. Los miembros del comité ejecutivo intentaron censurar las críticas sobre el manejo de los abusos por parte de la SBC y condenaron cualquier esfuerzo por permitir que sobrevivientes y expertos en abuso hablaran en eventos de la SBC. Le fallaron a las víctimas, le fallaron a la iglesia, le fallaron a la gente, le fallaron al evangelio, por más conservadores que sean. Chicos, esto realmente no es nada bueno, escribió Floyd en un correo electrónico obtenido por los investigadores. No podemos permitir que las entidades de la SBC coloquen personas en plataformas denunciando los asuntos sobre cómo la SBC y algunos de sus líderes y ex líderes abusaron y ocultaron abuso. Todo el trabajo sobre la unidad está siendo desafiado. Estos enfrentamientos y amenazas dentro de la SBC se hicieron públicos hace un año en cartas filtradas y grabaciones que capturaban la comunicación de ex líderes de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa, Russell Moore, ahora teólogo residente de CT, y Philip Betancourt. Los documentos fueron una llamada de atención a los pastores, sugiriendo los esfuerzos de los líderes del comité ejecutivo para intimidar a los sobrevivientes, las víctimas, y resistir la reforma. Una historia que ha salido a la luz pública es la de Jennifer Lyle. Fue abusada por un profesor del seminario, pero un artículo de marzo del 2019 en Baptist Press, que está a cargo del comité ejecutivo, caracterizó su abuso como una aventura. En el momento de la publicación, Lyle era ejecutiva de Lifeway y la mujer de más alto rango en la SBC. Lyle terminó dejando su trabajo y sufriendo angustia física y mental como resultado de la reacción violenta, así como de la saga de meses para corregir la historia y buscar restitución. Abusan de ella y para ocultar el abuso dicen que ella tuvo una aventura. Abusan de ella sexualmente. Es una mujer, la mujer de más alto rango dentro de la SBC, un lugar donde no se permite el pastorado femenino, donde no se permite que la mujer predique.
porque son conservadores, son más puros, ¿no?, con la doctrina, son más correctos con la forma en que se interpreta la Biblia. Todo esto entre comillas, ¿no? Y abusan de ella, y para ocultar el abuso, la denuncian públicamente como si hubiera tenido una aventura. En un hilo de Twitter, después de la publicación del informe, Lyle describió que tuvo que esperar a que pasaran las tensiones entre el comité ejecutivo que controlaba la corrección del artículo sobre ella y estaba en alerta en ese momento sobre cómo otras figuras de la SBC hablaron sobre el abuso y los líderes en otras entidades que defendieron su historia pero podrían haber enfrentado represalias por hablar. Recibió una disculpa del comité ejecutivo en febrero del 2022 y un acuerdo no revelado. Hannah Kate Williams también demandó. Meses después, Voto se opuso a la creación del comité de credenciales que analizaría si una iglesia ha violado el criterio sobre abuso y otros problemas que harían ya no tener una cooperación amistosa con la SBC. Hay una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra realidad. Y lo que nos muestra este informe es el abuso sistematizado, normalizado por las denominaciones cristianas. En esta ocasión, por las iglesias bautistas del sur. En otra ocasión, por Hillsong. En nuestras realidades cotidianas, por nuestras iglesias locales. Y ya no existimos en la época en que se guardaba silencio y todo el mundo tenía que irse para su casa en silencio y vivir con el silencio. Existimos en la era de la información y la tecnología, en la que podemos denunciar y 1000 personas en 2 segundos conocen la historia. Y creo que es un momento para la reflexión. Podemos y necesitamos reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades como iglesia cristiana, la gente o la denominación a la que pertenecemos. Es un momento para reflexionar qué tan coherente es el discurso cristiano con la vida cristiana. ¿Qué tan coherente es lo que se dice en el púlpito con lo que se vive abajo del púlpito? Es una época para reflexionar y volver al camino del Evangelio, un camino de dignidad y de esperanza, de amor, de sanación, de denunciar las injusticias, vengan de donde vengan, de poner por encima primero a la gente y sus necesidades. Lo que pasa con las iglesias bautistas del sur no solamente se queda en esa denominación. Es una realidad estructural, es una realidad sistematizada. Es la realidad de nuestras iglesias cristianas. Una realidad de abuso, una realidad que señala a la víctima y que abraza al victimario. Y necesitamos proyectarnos a una iglesia en el porvenir que vuelva a Jesús, no a las raíces conservadoras, no a las raíces de la estructura, a Jesús y al proyecto del reino de Dios, a Jesús y a su mensaje de esperanza y de amor, a Jesús y a su entrega solidaria por las víctimas, por las personas en sus realidades. Necesitamos dejar de lado
esa defensa arraigada por los dogmas. Y necesitamos volver al amor práctico por el otro.